Una vez más voy a leerlo. Casa de oración Monte Carmelo. Casa de oración Monte Carmelo, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Señor, añade bendición a tu pueblo a través de esta palabra. Al pueblo que fue sacado de tu costado, Señor. Al pueblo que fue comprado con tu sangre preciosa. Permíteme hablar con palabra que pueda edificar, que pueda consolar, que pueda exhortar el corazón de tus hijos. Que cualquiera que oiga, Señor, le retiñan los oídos y el corazón, Dios mío, se estremezca para oír, Señor, con atención y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Así sea, Señor. Amén y amén. Quizás escuchaste muy fuerte la palabra, pero lo que te quiero decir es que Dios quiere llamar a su pueblo para que habite en su cobertura. Porque el mensaje de esta noche se llama viviendo bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo se llama, hermano? Viviendo bajo la cobertura de Dios. El asunto es que los moradores de Jerusalén, los judíos de aquel tiempo, aunque el Señor los llamó para vivir bajo su cobertura, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué dijeron? No queremos. Y una y otra vez insistió Dios, dice, por medio de sus profetas, por medio de sus enviados. Y dice que a muchos de ellos los mataron, a otros los apedrearon, y con ello demostraron que no querían estar bajo la cobertura de Dios. Y cuando alguien no quiere estar bajo la cobertura de Dios, hermano, entonces va a estar a la intemperie. Va a estar, como se dice en una expresión común, va a estar a su suerte, a como le quiera ir, a como el enemigo le quiera tratar. Ojalá y quedase polvo de usted. Pero el enemigo no se anda con tanteos, como decimos, hermano. El Señor lo reprenda. Sino que dice la Biblia que vino para hurtar, matar ¿y qué? Sábelo bien, hermano. Conócelo bien. Por eso no hay que darle ninguna cavidad al enemigo. No hay que abrirle ninguna parte de tu corazón. No hay que dejar ninguna grieta en los muros de la fortaleza que Dios te ha dado. Porque de lo contrario, el enemigo intentará por todos sus medios para matarte, para robarte, para destruirte. Por esta razón, como hijos e hijas de Dios, hermano, debemos, escuche, debemos con responsabilidad aceptar la cobertura de Dios, meternos en la cobertura de Dios, porque de otra manera seremos presa fácil del enemigo. Incursionará por donde menos pensamos. Estará buscando la ocasión para destruir tu vida, para destruir tu ministerio, para destruir todo aquello que tú te propongas, porque ese es su acometido de él: destruir, matar, robar. Pero Jesús tiene buenas noticias, porque cuando le habla a su pueblo, le enseña ahora a sus discípulos, usando esta figura de símil, les hace saber que como la gallina le da cobertura a sus polluelos,
así Dios está dispuesto a darle cobertura a los que son de Él, a sus hijos y a sus hijas. Por eso es necesario que entendamos lo que hoy Dios quiere hablarnos y no seamos duros de corazón, incircuncisos, corazones de piedra, sino corazones sensibles para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos y poder así estar en su cobertura y escapar de los lazos. Escúcheme, escapar de los lazos del maligno. El Señor lo reprenda, porque sus lazos están ahí, sus trampas están ahí, sus tentaciones están ahí, a diario, a continuo. Pablo el apóstol dice que para aquellos que son espirituales, dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero para aquellos que andan en la carne, hermano, con todo tropiezan, porque andan en tinieblas, porque no les ha amanecido. Pero cuando usted anda en la luz de Cristo, cuando usted tiene los ojos abiertos conforme al evangelio de Cristo, hermano, entonces usted puede mirar de cerca y puede mirar de lejos aquellas cosas que el enemigo pone como acechanza, aquellas trampas que el enemigo tiene allí, hermano. El Señor le abre el entendimiento para que usted pueda comprender aquello que viene sobre su vida. Por ello es importante estar bajo la cobertura de Dios. Debemos así comprender la naturaleza de un polluelo para que podamos nosotros entender y decidir estar bajo la cobertura de Dios. Quienes se han salido de la cobertura de Dios, algunos han vivido para contarlo y han recibido fracasos, ruinas, han recibido toda clase de pérdidas por causa de no estar bajo la cobertura de Dios. Un día a David se le ocurrió salirse de la cobertura de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo que llorar un hijo. Por más que ayunó, por más que se metió allí a decirle a Dios: ten misericordia de mi hijo. Al séptimo día le dijeron, porque preguntó: ¿qué pasó? Y dijeron: tu hijo, ¿qué pasó? Murió. Qué dolor para ese rey, hermano. Tuvo que pasar la rebelión de otro hijo. Tuvo que pasar el homicidio de uno de sus hijos contra su hermano. Todo porque David se salió ¿de qué? De la cobertura de Dios. Y cuando leemos la Biblia, un hombre llamado Job, Dios por un momento le quitó la cobertura, y no porque andaba haciendo algo malo, sino porque quería probar la genuina fe que había en Job. Y cuando el diablo, el Señor lo reprenda, se quejó, de lo que se quejó fue de que Dios le tenía ¿qué cosa? Cobertura. Dice: ¿cómo no te ha de adorar Job? ¿Cómo no te ha de bendecir? ¿Cómo no te ha de rendir culto y obediencia si lo tienes ¿qué? Rodeado? Pero a ver, dice, quítale la cobertura y verás cómo blasfema delante de ti. Y sabe, Dios permitió
que la cobertura que él le tenía le fuera quitada. El maligno tocó su cuerpo, todos sus bienes, toda su casa, todo a su alrededor fue tocado. Lo único que Dios no le permitió y que todavía le puso cobertura, le dijo: pero no toques, ¿qué? Su alma. E hizo ruina, destrozo, destrucción. Job deseaba, ¿qué cosa? La muerte. Deseaba morirse porque no tenía cobertura. Es que estar en desamparo, es que vivir en orfandad, es mejor ser como un abortivo, porque ¿quién pensará en él si ni la luz vio, si ni conoció a padre o madre como para que le llorasen? Así que Job deseaba la muerte, hasta que Dios le puso un alto al enemigo cuando terminó su prueba, y luego extendió otra vez el Señor su cobertura. Y dice la Biblia que el que le había causado destrucción tuvo que devolverle todo lo que le había arrebatado. Alabado sea el Señor. Le había arrebatado riqueza, le había arrebatado familia, le había arrebatado el gozo, le había arrebatado la salud, le había destrozado la vida a Job, pero tuvo que devolverlo todo, porque cuando Dios pone cobertura, Dios restaura todas las cosas. Alabado sea el Señor. Yo no sé si a alguien le hace falta la cobertura aquí, pero cuando yo leí este pasaje, mis ojos se aclararon. Porque Dios enseña aquí de qué manera sus hijos y sus hijas podemos tener cobertura. En primer lugar, si nosotros analizamos el contexto de la Biblia en ese versículo que lo encierra, comprendemos la naturaleza del polluelo ante la cobertura de la gallina, porque así dice el Señor: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta, ¿qué? Sus polluelos? En primer lugar, hermano, la cobertura está en la comunión de la iglesia. ¿Dónde está la cobertura? Cuando usted deja de asistir, cuando usted comienza a pelear, cuando usted comienza a tener recelos, rencillas, cuando comienza a dejar que el corazón se llene de rencores, de malas miradas y de cosas como esas, y comienza a alejarse del cuerpo de Cristo, usted se está metiendo en problemas. ¿Se está alejando de qué? ¿De qué, hermano? De la cobertura. Por eso es que al diablo le interesa que usted le ponga atención a los chismes, que usted le ponga atención a las murmuraciones. Por eso es que al diablo le interesa que usted le ponga atención a las malas miradas, que usted le ponga atención a todo aquello que en algún momento le sienta incomodidad, para que se aleje de la casa de Dios. Porque una vez que lo aleje de la casa de Dios, lo alejará de su comunión con el cuerpo de Cristo. Cualquier comentario, cualquier pregunta, aunque no sea ofensiva, que le hagan: hermano, no te he visto en el templo. Ay, de cuando acá preguntan, le va a parecer mal. Aunque el hermano o la hermana lo quiera hacer con buena intención, por cuanto usted se está alejando de la comunión, usted se está saliendo de la cobertura, le va a parecer mal. Dice que la gallina junta, ¿qué? Ya me imagino a los pollos peleando debajo de las alas, ¿verdad que no? Está el gavilán queriéndoselos comer, cualquier otro depredador queriéndolos destruir, y ellos están muy unidos debajo de sus alas. Por ello, quien quiera tener la cobertura de Dios en esta noche, tiene que cambiar su estilo de vida. Que el martes si vengo, que el sábado no vengo, que el domingo por la mañana si estoy, pero en la noche quién sabe, o en la noche si voy, pero mañana ahí se ven. No, tienes que cambiar tu estilo de vida.
porque el diablo te ha estado destruyendo muchas cosas en tu vida personal, pero porque ha encontrado la manera de detenerte en tu casa, de detenerte en tu trabajo, de detenerte en cualquier cosa que entra por tu oído y se atesora en tu corazón y que no es la palabra de Dios. ¿Sabes para qué lo hace? Para alejarte de la comunión de la iglesia. Porque sabe que si tú estás fuera de la comunión de la iglesia, tú estarás pensando que nadie ora por ti, que todos los hermanos te han abandonado, que nadie le interesa, y comenzarás a pensar todo lo negativo en lugar de estar en la comunión. Yo lo he probado muchas veces. He ido a visitar hermanos, hermanas, y lo primero que me dicen: ¿hasta cuándo se acuerda de mí, pastor? Le digo: no, siempre me acuerdo, todos los días oro por usted. El problema es que usted no ha estado ahí. Ese es el problema. Te ha alejado el enemigo de la comunión, y lo que sigue es quitarte la cobertura. Porque tu corazón entra en discordia. Escuche, no con el hermano, con la hermana, no, con el cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor habla, hermano, del perdón. Por eso es que el Señor habla, hermano, de la coinonía, del amarnos los unos a los otros, del soportarnos los unos a los otros. Porque el Señor sabe que si nos alejamos de la comunión en el cuerpo de Cristo, estaremos fuera de la cobertura y seremos presa fácil del enemigo. Por eso cuando usted se sienta ofendida de su hermano o de su hermana, entonces primero dice el Señor: arregle eso, dice, arregle eso, no sea que sean entregados con el verdugo y luego el verdugo le entregue al juez, y el juez le entrega al verdugo y le estén azotando día y noche, y venga la desgracia sobre usted, porque no está, ¿qué cosa? En la cobertura de Dios. Como la gallina junta sus polluelos. Quiere estar en la cobertura, usted tiene que estar en la comunión en el cuerpo de Cristo. Segundo, quiere estar en la cobertura, usted tiene que escuchar el llamado de Dios. Si hay un pollo sordo, aunque la gallina llame, se lo comerá el gavilán. Si hay un pollo sordo, aunque la gallina llame, lo devorará el gato salvaje, el ocelote, el jaguar o cualquier otro animal depredador. Lo va a devorar. ¿Por qué? Porque ha cerrado sus oídos y no quieres escuchar o no oye el llamado para la cobertura. ¿Usted oye la voz de Dios? Porque para oír la voz de Dios se requiere comunión con Dios. Así como para estar en la comunión con la iglesia se requiere estar en la congregación, también para oír la voz de Dios se requiere estar en presencia de Dios. ¿Usted oye la voz de Dios? La semana pasada estaba predicando en una congregación en Tehuacán, Puebla, llamada La Roca de Salvación, y le preguntaba a los hermanos: ¿usted oye la voz de Dios? Se miraban unos a otros así como diciendo: ¿Dios habla? ¿Será que Dios habla? Y el Salmo 105 hace una comparación entre los ídolos y Dios para hacerle ver al pueblo de Dios la necesidad de adorar ídolos. Porque tienen oídos y ¿qué? Y boca y no ¿qué? Y no hablan. Pero nuestro Dios dice: tiene oídos y oye, y tiene boca y ¿qué? Y habla, y tiene pies y ¿qué? Y camina, y tiene manos y ¿qué? Y palpa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted quiere estar en la cobertura de Dios? Escuche a Dios hablar. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de sus siervos. Dios habla de muchas maneras, y Job lo dice en el capítulo 33. Póngalo ahí por favor, 33:14. Job muestra que Dios habla a su pueblo. Dios habla a los que ama, porque los mira en peligro, porque mira que el enemigo está presto para hurtarles, el enemigo está presto para matarles, el enemigo está presto para destruirles. Y cuando Dios mira ese acecho del enemigo contra tu vida, comienza a hablarte, a darte voces. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces quise, dice, hacerlo? Te envié profetas, te envié mis siervos,
que te hablaran, que te hablaran. Job 33:14 dice: sin embargo, ¿cómo dice? Esa expresión en una o dos maneras, lo que quiere decir es que Dios habla muchas veces y muchas maneras. Amén. ¿Y qué más dice? Pero el hombre, porque miras al que está al lado, si el mensaje de Dios es para ti o para mí. Pero yo no quiero entender, pero usted si quiere entender, ¿verdad? Porque Israel no entendió, los judíos no entendieron. Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba, pero no quisieron. Verso 15, ¿cómo los habla Dios? Por sueño, en visión nocturna, dice. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala que su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá, ¿qué dice? Su alma de la muerte, del sepulcro. ¿Qué más? De que perezca a espada. Dios lo está hablando por sueño. Dios le habla y que soñé tal cosa, pero no le entiendo. Que me hizo mala comida. Dice que comí mucho caldo, mucho camarón, mucho la pancita, el mondongo que comí me hizo mal. Creo que tuve pesadilla. Y Dios le está hablando. Dios le está diciendo: hey, como un semáforo en rojo, hermano, como una sirena que está mostrando una alarma. Está hablando de Dios por medio de esa visión, de esa revelación de sueño. Te está mostrando, te está enseñando. Hay gente que dice: pero es que yo no sueño nada. Bueno, pero hay quienes sueñan y es ahí donde Dios les habla. Verso 19: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, ¿y sus qué? Que antes estaba llenito, gordito, gordita, y los huesos no qué. Pero ahora ya se le ven, ya aparecieron, ya están ahí. ¿Y qué pasó? Aquí estoy. ¿No se da cuenta que Dios está qué? Está hablándole. Para los que no tienen sueño, ¿verdad? O para los que ya le habló el sueño pero no quieran hacer caso, viene la otra manera: postrado en qué, hasta que le aparecen los huesos que no se veían. Es Dios hablándole. Te saliste de mi cobertura y el diablo te está destruyendo, pero yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar, yo tengo amor por ti, dice Dios. Yo te amo tanto que te cuido como a la niña de mis ojos. No quiero ver tu destrucción, dice Dios. No quiero ver tu ruina. Por eso te ofrezco mi cobertura. Si tuviese cerca de él, dice, su alma se acerca al sepulcro, dice el 22, y su vida a los que causan la muerte. Verso 23: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, y volverá ¿qué? A los días de su juventud. Dios le habla por sueño, Dios le habla postrado en cama, Dios le envía un mensajero
que le dice que salió librado, que ya pasó el momento, pero que se arrepienta, que vuelva a Dios, porque mira cómo está, cómo se ha rejuvenecido, cómo ha salido librado de aquello. Porque lo que Dios quiere es que usted esté en su cobertura, para que el enemigo, hermano, no tenga parte ni suerte, ni en su vida, ni en todo lo que Dios le ha dado como bendición. Dios habla de muchas maneras, pero yo no sé si usted, en las muchas maneras o formas en que Dios le esté hablando, está poniendo atención, porque es necesario escuchar la voz de Dios. Los israelitas cerraron sus oídos y no quisieron escuchar. Endurecieron sus corazones. Por más que Dios les hablaba, por más que Dios quería, hermano, mostrarles misericordia. Por la mañana el pastor Alex hablaba en Hebreos, si no mal recuerdo, parece que el capítulo 3, y cómo le dice Dios a su pueblo que endurecieron sus corazones. No quisieron escuchar. Jesús usó esta frase: el que tiene oído, oiga. En Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando habla a las iglesias, a cada una de ellas, el Señor le envía el mensaje por su Espíritu y le dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pues que el oído es para oír, pero muchas veces está ahí y no quiere, ¿qué? No quiere oír. Escuche lo que Dios está hablando. Por sueño, por castigo, por palabra, discierna la voz de Dios que le está llamando. Discierna la voz de Dios que le está, ¿qué, hermano? Le está llamando, le está hablando. Con amor eterno te he amado, por tanto que te prolongué mi misericordia. Es Dios hablando a su pueblo, es Dios mostrando a su pueblo su voz, llamándole para que esté en su cobertura, para librarlo de la ruina, de la muerte, de la destrucción. Y no me refiero a lo terrenal, pues que lo terrenal, hermano, ¿qué importancia tendría? Sino lo eterno. En el contexto del llamado a Jerusalén, a un grupo de personas llamados fariseos y escribas, les dice: ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les está diciendo. El versículo 33 del 23 de Mateo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Porque quien se sale de la cobertura de Dios, quien no quiere escuchar la voz de Dios, quien no quiere estar en la comunión del cuerpo de Cristo, hermano, va camino a la condenación del infierno. Es por eso que la doctrina de los falsos testigos de Jehová les interesa enseñar que no existe infierno. Porque si no existe el infierno, ¿qué hacemos aquí, hermano, dándonos golpes de saltos? Sería una vanidad. Es vano lo que hacemos.
Pero por cuanto existe, porque es una doctrina de la Biblia, hay un lugar de condenación eterna llamado infierno. Y por cierto, él mismo será echado al lago de fuego. Entonces, por cuanto el Señor hará juicio, y esto es una realidad, es necesario entrar en la cobertura de Dios. No deje que el diablo destruya para siempre. Volvamos a Dios, hermano. Escuche su voz, escuche su llamado. Tercero, dijimos que primero, para estar en la cobertura hay que entrar en la comunión. No se aleje de la congregación, procure estar más. Dijimos segundo, escuche qué. El llamado, la voz de Dios, escúchela, que le está llamando. Pero si no viene a la iglesia, ¿cómo escuchará su voz, su palabra? Si no lee la Biblia, ¿cómo escuchará la voz de Dios, la palabra de Dios? Tercero, usted quiere escapar y estar bajo la cobertura de Dios. Usted quiere estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, escóndase debajo de las alas del Señor. Porque la gallina, cuando llama a sus polluelos, extiende sus alas. Y una vez que los polluelos se metieron debajo, ¿qué cree que hace? Cierra las alas. Y aunque venga el depredador, la gallina prefiere morir, pero que a sus polluelos no les pase nada. Entonces Dios abre sus alas. Es una alegoría que nos muestra que la cobertura de Dios es impenetrable. Que como decimos nosotros, a Dios le va a hacer los mandados el diablo cuando quiera tocarle a usted. Porque cuando usted se meta debajo de las alas de Dios, el diablo no podrá tocarle. Tendrá que huir, tendrá que sacar sus sucias manos de su vida, porque no tiene parte ni suerte en los redimidos. Alabe su nombre. Debajo de sus alas hay protección. Debajo de sus alas usted está en familia, en coinonía. Debajo de sus alas usted tiene el calor, usted tiene la provisión, usted tiene el confort, usted tiene todo lo que desea su alma, porque Dios se lo puede conceder en su inmensa voluntad. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es eso? Salmo 17, 8 y 9. ¿Cómo dice, hermano? Salmos 17, versículo 8 y versículo 9. ¿Cómo dice? Guárdame. ¿Cómo dice? No te oigo. ¿Cómo dice? Escóndeme. Verso 9. De la vista de mis enemigos. Guárdame como a la niña de tus ojos, debajo de tus alas. Porque el salmista sabía que solo ahí podía estar en la protección divina. Solo ahí sus enemigos no podían contra él, no podían hacerle daño. Y mire que lo persiguieron enemigos feroces. El Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 27 dice que sus enemigos se habían levantado, dice, como perros lo buscaban. Mire qué ferocidad tenían los enemigos del salmista. Pero él dice: guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? Debajo de tus alas, Señor. Un lugar impenetrable para el enemigo. El enemigo, cuando usted se mete bajo la cobertura de las alas del Señor, hermano, va a meter freno, va a esconder sus uñas. El enemigo tendrá que huir, porque el Todopoderoso extiende sus alas sobre su pueblo. No sabe cuántas veces este servidor se ha sentido, hermano, abatido, destruido, quizás en muchas ocasiones.
no teniendo fuerzas para estar delante de ustedes o en alguna otra labor. Pero ¿sabe qué, hermano? He encontrado el mejor refugio: estar debajo de las alas del Señor, allí en la presencia del Señor. Dice la Biblia, como el salmista dijo, como a la niña de sus ojos me ha cuidado. Salmo 36, versos 7 y verso 9. ¿Qué dice de la cobertura? Salmo 36, verso 7 y verso 9. ¿Cómo dice, hermano? Cuán preciosa, oh Dios, aleluya, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz. Es que cuando Dios extiende las alas, hermano, en su protección hay grosura, hay provisión. No te vas a morir. El enemigo dice: eso es lo que yo buscaba. Vas a quedar en desamparo, en desnudez, en hambre, en escasez. Y Dios dice: está bajo mis alas, yo te doy maná, yo te sustento. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Óyeme bien, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo dice: te vas a morir. El diablo dice: te voy a ver arrastrado, arrastrada. Dios dice: tú vas a comer de mi palabra que sale de mi boca. Me shalabas. Levanta tu mano y dile: papá, déjame estar bajo tus alas. Dile: Señor, déjame estar ahí debajo de tus alas. Déjame estar ahí. Dile: Señor, quiero hacer mi habitación ahí debajo de tus alas. Dile: papá, no me sueltes, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Salmo 57. Salmo 57. No sabe cuánto mi corazón, hermano, se regocijó estudiando esta palabra. Gloria al Señor. Salmo 57. Dice la palabra de nuestro Dios en ese salmo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen. En ese asunto me detuvo Dios, hermano. Ahí me detuvo Dios. Hasta que pasen los quebrantos. ¿Hasta que qué, hermano? Hasta que pasen los quebrantos. ¿Por qué vienen los quebrantos? Escuche. Un quebrantamiento en la Biblia es visto como un proceso por el cual una persona pasa por dificultades, pero el propósito es que crezcas. El propósito es, escuche, que la masa leudada sea desarraigada y quede la esencia de Dios en tu vida. Alaba su nombre. Escuche, es ahí donde Dios quiere enseñarte que mejor es quebrantarse delante de Él y no esperar ser quebrantados por Dios. Mejor es que quebrantarse delante de Él y no esperar ser, gracias, y no esperar ser ¿qué? Quebrantados por Él. Porque cuando Dios, por la dureza de tu corazón, quebrante, no podrás soportar el dolor de tu corazón, porque te estuvo llamando y llamando y llamando y tú no querías escuchar. Es como si Dios te diera un piedrazo de frente y te dijera: ¡hey, te estoy llamando! No has querido escuchar mi voz. Pero es mejor quebrantarse, es mejor venir con un corazón dispuesto. ¿Qué dijo el salmista acerca de ese asunto? En el 51 de los Salmos, él dice de esta manera: Salmo 51 dice: los sacrificios, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué le agrada a Dios?
Un corazón ¿qué? Quebrantado. Ese es el espíritu. El corazón incluye el alma y el espíritu. Entonces Dios quiere que cuando tú vengas derrames tu alma, tu corazón. Por eso fue escuchada Ana cuando estaba en el altar llena de amargura, porque no tenía hijos. Y su rival, la otra mujer de aquel varón, dice que la humillaba. Y ella estaba con amargura, llorando, quebrantada, diciéndole a Dios: dame un hijo, ten misericordia de mí, Señor. Lo mismo hizo David, porque sabía que merecía la muerte, que el diablo había llegado hasta lo profundo de él para destruirlo. Debían apedrearlo, pero él se humilló y le decía: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, Señor. No me entregues a la voluntad de ellos. Él quebrantaba su corazón antes de que fuera ¿qué? Quebrantado. ¿Usted quebranta su corazón cuando viene al altar, hermano? Es necesario quebrantarnos. Aunque le digan llorón o llorona, quizás una toallita no le sea suficiente para estar derramando lágrimas. Quizás tenga que poner en su boca el paño para que nadie le escuche gritar, llorar, porque su corazón está quebrantado delante de Dios. Porque ¿por qué el enemigo se levantará y saldrá triunfante sobre usted si usted tiene un Dios todopoderoso que extiende sus alas para librarle? Lo que hace falta es un quebranto delante de Dios para que el enemigo sienta el poder de Dios y huya de la presencia del Señor. El Salmo 50, ¿y qué estamos leyendo? 7. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Verso 4: mi vida está entre leones. ¿Cuál era el carácter de los hombres que perseguían al salmista? Tenían rostro de ¿qué? De leones, hermano. Esos no andaban jugando. Es que si lo encontraban le ponían la puntería y era para matarlo. Era para despedazarlo. Como fieras querían destruirlo. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. ¿Sabe cuándo se puede cantar? Cuando usted está ¿qué? ¿Sabe cuándo se puede cantar? Cuando usted está ¿qué? Bajo la cobertura de Dios. Le decían a los israelitas estando en Babilonia: cántenos, ustedes son un pueblo de fiesta, que alaba, que toca arpas y flauta, canten. ¿Y qué decían ellos? Ya no nos sabemos los cantos. Se me olvidaron cómo se toca la flauta y la arpa. No sabemos, ni pandero sabemos, no tenemos. Pero ¿cómo podían adorar si estaban en cautiverio? Pero cuando el Señor los sacó con mano fuerte del cautiverio, hermano, entonces el pueblo alabó, entonces el pueblo glorificó. Entonces alabe a Dios. Cuando usted esté bajo la cobertura de Dios, entonces trovará, alabará, pronunciará cántico, salvación de nuestro Dios. Aleluya. La desobediencia trae quebranto. Deuteronomio 28:33, cuando Dios habla de las bendiciones y las maldiciones, le dice a su pueblo: si tú me desobedeces, vas a ser quebrantado. Pero cuando eres quebrantado, el dolor es inmenso. Cuando tú te quebrantas, el bálsamo es lo más hermoso, porque viene de Dios.
Salmo 34, 18, ¿cómo dice? Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados, porque los quebrantados se ponen debajo de la cobertura de Dios, debajo de las alas de Dios. Por eso dice que cercano está Jehová a ellos. ¿Qué te duele? Métete debajo de la cobertura de Dios. Métete en la comunión, escucha la voz de Dios, hermano. Escucha su voz. Atiende a su llamado. No es nada difícil lo que Dios esté pidiendo por usted y por mí, hermano, para que nosotros vengamos a su presencia y estemos delante de Él, nos escondamos debajo de sus alas. El Salmo 77 dice de la siguiente manera: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba ¿qué? Yo veo a Asaf el salmista diciéndole: Dios, me duele, ya no aguanto. Quería dormir y los ojos no se cerraban. Quería estar tranquilo y le entraba angustia, se comía las uñas, le entraba desesperación y decía: Señor, clamo a ti, busco tu rostro sin descanso, no tengo consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su qué? Su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos, se descubrieron los rayos. La voz de tu trono estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Cuando Asaf sintió desmayarse y morirse, vino ¿qué cosa, hermano? ¿Qué posó sobre él? Las alas de la cobertura de Dios. Cuando en la depresión sentía morirse, las alas de Dios lo cubrieron, porque en la noche no podía ni pegar los ojos de su alma tan angustiada. Pero vino las alas de Dios y lo cubrieron. Y entonces dice: recordaré tus maravillas. El Dios altísimo, el Dios poderoso, el que hace grandes obras. Póngase de pie, hermano. Hay mucho que hablar de eso, pero yo quiero que vaya al Salmo 91 o nos haga el favor multimedia de ponernos ahí ese último salmo. Salmo 91. Viva bajo la cobertura de Dios. ¿Ya lo tiene en su Biblia o lea ahí en la pantalla?
Como dice, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora. Escuche, ¿con qué? Con sus plumas te cubrirá y debajo. Voltea al que está a su lado, voltéelo y dígale: esto dice Dios. Dígaselo, esto dice Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dígaselo, mírenle, dígaselo, no le tenga miedo al que está al lado. Dile: esto dice Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién en esta noche siente que ya no puede? ¿Quién en esta noche su vida está en tantísima, hermano, quizás adversidad, que no sabe ni qué, cómo enfrentar, cómo hacer?